Pero, por ejemplo, hubo una de didáctica y promoción a la salud, en donde precisamente nos enseñaban todas esas herramientas, ¿no? Las técnicas literales que tú puedes ocupar para poder dirigirte a tu población, ¿no? Dependiendo también del otro lado que tú tiendes a trabajar. Esa es una. Por ejemplo, farmacología también, farmacología me gustaba mucho, porque has de saber que en mi etapa de adolescente también hubo un tiempo que yo trabajé en una farmacia, entonces Ok. todo el tiempo era trabajo y escuela, trabajo y escuela. Y esta fue una decisión que tomé y que mis padres la verdad es que me apoyaron en ese momento porque ellos no querían que yo trabajara porque no tenía yo la necesidad y ellos no les gustaba que yo estuviera estresándome, ¿no? En ese sentido porque no había razón de ser. Sin embargo, siempre hay como un familiar que les abre el panorama, ¿no? Y les Ujú. dijo, no, déjalo, déjalo porque tiene que aprender a ganarse la vida, tiene que aprender a darle el valor a las cosas, tiene que aprender a tener lo suyo, ¿no? Y entonces por eso nos dejaron. Entonces, cuando fue esto, farmacología era mi gusto, Ok. ¿no? Entonces, que tocaba una familia de medicamentos, a ver, ya tenía yo inclusive hasta mis libretitas, ya las llevaba yo elaboradas del tiempo que estuve trabajando en la farmacia, ¿no? Porque Claro. sabía lo que iba. Entonces, esa es una, o sea, una de muchas, ¿no? De ahí en fuera, por ejemplo, algo que nos marcó al principio, que yo creo que para muchos colegas pudiera ser un poco tedioso trabajar con modelos y teorías, ¿no? Pero realmente es la esencia de la profesión, entonces no podemos desatender. Entonces, esa otra materia también, digo, hasta la fecha, creo que en la parte operativa siempre les marco, o sea, uso de un modelo teoría que soporte la profesión para hacer lo que tengas que hacer y que fundamentes adecuadamente tus intervenciones. ¿Cuál dirías tú que es tu teoría y teórica favorita? Para los que no conocen de la enfermería está basada en teóricas y teorías de la enfermería, algunas basadas más en la filosofía, pero muchas basadas en la evidencia, en la enfermería basada en evidencia. Entonces, yo lo aprendí, no sé si es lo correcto en la actualidad, ¿verdad? Pero aquí entonces mis maestras decían que sí era bueno elegir a una, ¿no? Y decir como, porque no hay teóricos, creo, hombres, pero si elegir a una teórica y decir, en esto voy a basar mis cuidados, y obviamente como prueba, ¿no? Es decir, si me acomodo, si es lo que me funciona, si va también con mi estilo de cuidado, etcétera, y así aplicarlo con los pacientes, porque al final, pues todas las que nos enseñan están como, digamos, autorizadas y avaladas. ¿Cuál podría decir que es tu favorita? Pues una favorita simplemente es Henderson. O sea, siento yo que esa teórica trata mucho lo que es enfermería humanista o la forma del humanismo aplicado en enfermería. Habla mucho de necesidades efectivamente de los pacientes, que es algo que todos tenemos, necesidades en diferentes esferas o diferentes contextos. Sin embargo, como enfermería, nosotros tendemos a suplir una necesidad. Ujú. Puede ser temporal o puede ser pues permanente, ¿no? En el caso de algunos pacientes que llegamos a tener. Entonces, me identifico mucho con ella y no necesariamente que quede claro que porque era la que nos pedían a nosotros a lo mejor Ujú. en la institución educativa, ¿no? Sin embargo, viendo muchas otras teorías, tienen un enfoque completamente diferente, parecido, pero diferente, que también son dignas de compartirse, ¿no? Sin embargo, Henderson yo creo que ha sido una de las que más me ha agradado y las que hasta la fecha he tratado como de dar cierto enfoque a cuando tengo la experiencia de dar algún curso siempre tocó Henderson. Sin embargo, no me caso con Henderson, que Claro. quede claro. Porque pues ahorita es precisamente de vital importancia ayudarles a los compañeros a que tengan ese uso eh, de sus propias decisiones, de elegir con qué modelo y teoría podrían hacer un mejor plan de cuidados para el paciente específicamente que están atendiendo, Claro. individualizarlo, ¿no? Y no casarse o estandarizar de manera errónea un modelo de teoría, que pues definitivamente creo que es lo que está pasando en la actualidad, Sí, ¿no? porque no todos pueden aplicar para el mismo paciente, Es correcto. ¿no? Hay que ver a los pacientes de Ujú. manera personalizada para justo buscar la mejor opción para cada paciente. ¿Tienes o en la escuela tuviste alguna mentora o algún mentor que te haya marcado o algún No, maestro? es muchos. O sea, Uno, uno así con el que tú digas, es que este mentor o esta mentora hicieron que algo cambiara de mi pensamiento de la enfermería en alguno de los semestres, porque te digo, podemos llegar como, llegamos como con una idea,
vamos aprendiendo ciertas cosas. Yo creo que muchos que en su mente piensan en enfermería y que no están, ¿no? Dentro de la enfermería, ni de pedo se les ocurre que existen las teorías y modelos, ¿no? O sea, no es algo que la gente crea que existe o sepa que existe, ¿no? Entonces llegas y ves otra cosa diferente y te enseñan algo diferente, entonces tu concepto de la enfermería cambia. Pero sí creo que hay alguien o algún mentor que hace que nuestra forma de pensar sobre la enfermería, incluso la forma en la que nosotros desarrollamos la enfermería, cambie. ¿Te pasó con alguno? Sí, con mi queridísima maestra Ofaik, que donde quiera que esté, un saludo enorme y un abrazo Un a saludo, la maestro distancia. Fike. Ven aquí al control de enfermería. Maestra. Sí, la verdad es que mis respetos, mi admiración, yo creo que cuando nos dio cátedra, nos dio clases, nos dio diferentes materias, sin embargo, siempre le ponía como ese plus, ¿no? A cada tema, a cada contenido. Nos hacía como explotar nuestras propias capacidades y sobre todo aplicarlas. Entonces iba muy de la mano, ¿no? Teoría, práctica, ejemplo. Y ahí vas. Pero también lo que me agradó mucho de la maestra fue que nos dio otra visión holística de lo que nosotros conocíamos en ese entonces de enfermería, ¿no? Y en este caso, hablando de holismo, alguna otra terapia alternativa que nosotros podamos utilizar como parte de nuestra profesión para poderle dar un cuidado al paciente, ¿no? Entonces, esa maestra, la verdad, para mí cambió muchísimo también mi deseo de seguir superándome día a día en ese sentido, ¿no? Ok, Como alumno y como profesionista al final. Ujú. ok, ok. La verdad es que suena a que te fue increíblemente bien Sí, en la universidad. O sea, como que sí fue para ti un paso agradable. ¿Podrías lo identificar? disfruté. Ajá. Sí, sí, sí. Y está bien. No todos tenemos que padecer en la vida, ¿verdad? No todos tenemos que hacer exámenes de revalidación o extraordinarios o cosas así. Hay gente que es inteligente también, ¿no? ¿Ubicas o identificas algo que para ti haya sido complicado? En tu paso por la universidad, en tu paso, no sé, tu llegada a las prácticas, esa cómo fue, porque también ya nos llegamos con una idea, nos la cambian, después vemos que hay modelos y teorías y todo cambia. Tú llegas pensando que vas a llegar el primer día a salvar vidas, poner catéteres periféricos y checar signos vitales y te dice el maestro, ¿dónde está tu primer proceso de atención? ¿No? ¿Dónde está todo lo que has llevado durante estos primeros semestres? A lo mejor el tema de las prácticas o en algo que has estado en la escuela, algo que se te haya complicado y que tú digas, híjole, esa parte sí es complicada para los estudiantes. Mira, la experiencia que a mí me tocó en ese sentido fue durante la pasantía. Bueno, terminé yo la Ajá, parte de la teoría, e inicié pasantía. Entonces, en la pasantía para mí sí fue un poquito complicado. Yo escogí mi campo, sin embargo, lo escogí por la obstetricia. Sin embargo, mi primer servicio fue terapia intensiva neonatal. Entonces, en práctica, yo no tuve oportunidad de estar de manera constante en las terapias intensivas, excepto en una institución. Sin embargo, no fue tiempo suficiente, o sea, no era lo mismo ver a un paciente que ya cuando te presentan a claro. una cantidad de pacientes, ¿no? Entonces, cuando yo me enfrento con esta etapa de la pasantía y me dicen, tu primer servicio es terapia intensiva, cuando yo entro al servicio y veo muchos pacientes con muchos tubitos, con muchas mangueritas, pues dices, ay, por Dios, ¿no? O sea, ¿qué hago aquí? Claro. ¿No? Entonces, ese fue el único momento en que yo sí me sentí vulnerable, pero para no poder, no exponer la salud o la integridad de los pacientes. Entonces, eso sí fue algo como muy algo que me marcó porque quería yo renunciar a mi servicio social, ¿no? O sea, ese día, o sea, el segundo día yo estaba con la coordinadora de enseñanza, ya le estaba yo diciendo, maestro, es que no puedo, digo, me voy a dar de baja en el servicio. Y entonces me hizo entrar en razón, ¿no? En ese momento me habló, platicó conmigo, me dice, no te puedo aceptar tu baja porque eso necesitas pensarlo bien. Te vas a retrasar un año en buscar otro lugar donde hagas tu servicio social, te vas a retrasar otro año más para tu proceso de titulación y pues bueno, ya vas a tardarte 2 y en lo que te dan tu título hasta 3 años. Entonces no te voy a aceptar tu baja. Entonces ella sí me dijo, así literal, dice, yo te sugiero que mejor vayas, descanses, pienses
estudies, repases y el día de mañana pues te presentas a tu servicio, ¿no? O sea, yo pensé mínimo que me iban a cambiar de servicio, ¿no? O sea, no, no fue así. Entonces me dejaron en ese servicio. Entonces, pues ya pensando, con cabeza fría, estando más tranquilo, pues efectivamente, al día siguiente me integré. Ok, o sea, al día siguiente no Sí, pasa mucho. así es. Al día siguiente, pues ya me integré y obviamente, pues bueno, la verdad es que las colegas donde yo hice mi servicio, pues mis respetos, de verdad, tienen toda mi admiración y mi respeto, porque fueron muy pacientes, fueron muy profesionales, pero siempre estaban con la exigencia y eso de cierta manera me agradó. Porque el hecho de que me exigían a mí el conocer las patologías, el conocer los procedimientos, no nada más de los pacientes que me tocaban, sino del servicio, pues también me daba como más habilidad, ¿no? O sea, me ayudaba mucho y fue entonces lo que me ayudó, ¿no? De tanto que quería yo renunciar, estuve 7 meses en las terapias intensivas neonatales, en las diferentes terapias. Entonces, Órale. por eso siento como que siempre han sido como retos los que han marcado nuestra vida.